Vamos a comenzar este foro. Bien, pues bienvenidos a esta presentación del libro YPF, el default emocional argentino. Yo soy Pepe Torra de Caminos de la Libertad. Voy a estar moderando este evento. Les recuerdo, Caminos de la Libertad es un esfuerzo de Grupo Salinas que promueve la discusión sobre la libertad a través de concursos, conferencias, círculos de estudio, presentaciones de libros como esta y otras exposiciones. Ustedes pueden seguir nuestro material en todas nuestras redes como Caminos de la Libertad y en caminosdelalibertad.com. Quisiera agradecer muchísimo, primero que nada, a nuestros ponentes, al autor del libro, José Venegas, que ahora presentaré, y a nuestros dos comentaristas, Martín Krause y Manuel Molano. También un agradecimiento súper especial a nuestro coorganizador, la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Modelo Campus Mérida, en especial a su directora, la maestra Tatiana Briceño, así como al profesor Ángel Rodríguez, un gran amigo y colega en la causa de la libertad. No quisiera yo hacer muy larga la presentación. YPF, el default emocional argentino, es un libro que pues describe cómo se pensó esta política de Estado que llevó al gobierno argentino a expropiar las acciones de la compañía YPF que tenía la petrolera española Repsol, ¿no? Obviamente acá el autor, José Venegas, tiene un montón de comentarios muy interesantes sobre toda esta cuestión que, como bien dice el título, es una ola de patriotismo de algún modo que se vive como un default emocional y que tuvo obviamente costos económicos y costos sociales para el país, para la República Argentina. Bien, bueno, José Venegas, el autor, es abogado, ensayista y periodista especializado en temas políticos, institucionales y económicos, maestro en Economía y Ciencias Políticas por la Escuela Superior de Economía y Administración, la ESEADE de Argentina, y bueno, ha sido un gran crítico de los gobiernos peronistas en Argentina en últimas décadas. Pero primero quiero darle la palabra a nuestro primer comentarista, el economista argentino Martín Krause, quien tiene doctorado en Administración por la Universidad Católica de La Plata y es profesor titular de Economía en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesor en la Universidad Francisco Marroquín, académico adjunto al Cato, y bueno, un defensor de la libertad en Argentina y Latinoamérica, que también es autor del índice de calidad institucional que Caminos de la Libertad usualmente junto con la Fundación Naumann promocionamos aquí en México. Martín, bienvenido, tienes el micrófono. Bueno, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes y poder comentar este libro de José. En primer lugar, voy a partir felicitando al autor y voy a decir por qué en particular, porque la verdad es que admiro esa tarea de encarar un tema y hacerlo con precisión y detalle, digo, de ir a paso por paso las cosas que pasaron, la información precisa, etcétera. No es solamente comentar un tema en general, sino que es haberlo investigado y luego presentarlo con toda la información disponible, además de que por cierto haya luego una opinión sobre eso, pero acá además hay un relato y una descripción precisa de lo que ocurrió. Así que me parece muy, muy bueno en ese sentido, y debo decir que me sorprendió, porque lo sigo a José opinando de temas culturales, etcétera, y de pronto lo veo opinando sobre un tema tan puntual, digamos, económico, jurídico, y fue una agradable sorpresa también. Lo que voy a hacer en estos minutos es, en esta época de series, es tal vez comentar la precuela del libro de José. Y todo esto empieza, porque ya viene mal desde el principio, digamos. Heredamos, y supongo que ustedes también, ese principio de la colonia, de que los recursos de la tierra pertenecen al soberano.
Y efectivamente, una vez que obtuvimos la independencia, lo único que hicimos fue transferir, digamos, esa propiedad del soberano sobre los recursos del subsuelo, del rey, digamos, al Estado argentino. Posteriormente, cuando tuvimos incluso nuestra constitución liberal, y luego se dictaron distintos códigos, entre otros un código de la minería, esa propiedad pasó a ser de las provincias aquí en Argentina. Y esas provincias, aunque esas provincias la verdad que inicialmente abrieron en distintos periodos la explotación de ese recurso a la empresa privada a través de concesiones para obtener aquello que todavía se sigue llamando así como regalía. Y la palabra regalía ya me sonaba a real, ¿no es cierto? O sea, fíjense de dónde esto viene la palabra que aún hoy utilizan los gobiernos provinciales para cobrar un porcentaje de todo lo que cualquier empresa extraiga del subsuelo argentino. Y lo busqué en el diccionario y la palabra regalía dice que es una prerrogativa o excepción particular y privativa que en virtud de suprema potestad ejerce un soberano en su estado. Es decir, es bastante duro el término, digo, y acá hay es el poder que entonces le da una concesión para decir, bueno, vamos a ver si lo dejamos aprovecharse de esto que es nuestro, porque sí, digamos, porque nos pertenece todo. Y hay una segunda acepción de la palabra regalía que dice privilegio que la Santa Sede concede a los nobles en algún punto relativo a la disciplina de la Iglesia. Bueno, esa dejémosla de lado por el momento porque va a terminar mal si empezamos a discutir eso. Bueno, entonces, en base a ese modelo, incluso en los años más liberales de la Argentina, nunca tuvimos ese principio tan fundamental que es el de extender el derecho a la propiedad privada a los recursos del subsuelo, lo cual nos hubiera evitado gran parte de todos los problemas que tuvimos con posterioridad, problemas de clientelismo político, de corrupción, etcétera, y además hubiera desatado una verdadera revolución energética en la Argentina, porque si hubieran reconocido la propiedad privada del subsuelo de la misma forma que se reconoció la propiedad privada de la tierra, hubiéramos replicado en el subsuelo lo que hicimos arriba, en el suelo. Es decir, cuando se reconoció la propiedad privada de la tierra en la Argentina, nos convertimos en uno de los países más ricos de América, exportando productos agrícolas a todos los países del mundo. Algo similar hubiera ocurrido con el subsuelo, pero eso no fue así, porque ese derecho de propiedad no se extendió a la propiedad del subsuelo. Y además, no solamente eso, sino que la explotación misma de petróleo comenzó ya en su origen con la creación de una empresa estatal que, como bien describe José, se convirtió algo así como en un ícono de la nacionalidad. Es decir, acá debemos tener a la bandera, a Maradona y a YPF. Y bueno, dentro de todos esos creo que me quedo con la bandera. En fin, lo cierto es que se convirtió en eso cuando curiosamente uno se pregunta ¿en qué sentido todas esas décadas de una empresa estatal que durante ciertos periodos incluso ha tenido el monopolio de la explotación del petróleo, en otros periodos venía un gobierno un poco más, llamémosle aperturista, y de pronto abría el juego a empresas privadas que pudieran explotar el petróleo también, pero siempre YPF era como el estandarte. Y uno se pregunta, y le podría preguntar a cualquiera de los argentinos, ¿y eso en qué te ha beneficiado?
A ver, ¿cuál es el beneficio que has recibido de tener esa gran empresa petrolera? Porque la verdad es que, ¿qué hace la empresa petrolera? Bueno, produce gasolina. ¿Que acaso vende la gasolina más barata de lo que venden Shell o Exxon? No, la vende al mismo precio. Entonces digo, ¿cuál es la ventaja? No hemos tenido petróleo más barato, no sé, algo que haya realmente impactado y afectado a la vida personal de los argentinos, y no se me ocurre encontrar algo que haya tenido ese impacto directo. Algunos pueden mencionar, bueno, pero generó actividad económica, generó empleo. Bueno, generó actividad económica, la inversión privada en el petróleo también genera actividad económica y probablemente mucho más. Y en cuanto al empleo, debo decir que YPF, durante sus años de empresa estatal previo a la privatización, se convirtió en un cementerio como nosotros llamamos acá, de ñoquis, de empleados. Ñoquis se le dice al empleado o al funcionario político que solamente se presenta a fin de mes para cobrar su sueldo, ¿no? Y no trabaja nada, porque acá hay una tradición de que todos los 29 de cada mes tienes suerte si comes ñoquis. Entonces se le dice ñoquis a los que van a fin de mes a cobrar nada más. Y eso es lo que ocurrió con YPF. Sucesivos gobiernos militares y diplomáticos lo tuvieron eso como un lugar para acomodar, digamos, a sus parientes, amigos o relaciones políticas. A punto tal que, fíjense ustedes, que cuando se produce el proceso de privatización de YPF en los años 90, la empresa tenía 50.000 empleados. Y en pocos años, después de que fue privatizada, a los 2-3 años, eran 5.000. Quiere decir que la empresa había llegado a ser eficiente con 5.000, y que los otros 45.000 estaban obviamente de más y eran fruto de ese privilegio político para usar eso de esa forma. Bueno, el resto que le voy a contar, ahí es donde aparece lo que cuenta muy bien José, el populismo argentino. Entonces apela a ese sentimiento, a la bandera, a Maradona y a YPF, y vamos a recuperar como si fuéramos a recuperar la patria, y por supuesto que lo más triste de todo eso es que la gente efectivamente cree que es así. Cuando en realidad, bueno, ahí está contado, era además un intento no solamente del gobierno de Kirchner de seguir un ideal de la industria petrolera nacional, sino además de quedarse con la empresa y de convertirse en un grupo, llamémoslo así, de burguesía nacional poderoso y propio, además, ¿no? Había en eso una buena parte de buscar construir poder económico, además de ya tener el poder político. Bueno, en fin, así que lo que sí quiero señalar, por último, es para darnos un viso de esperanza, o por lo menos que no sea todo tan negro y pesimista, y es que obviamente que en este momento y en la situación actual no hay ninguna perspectiva de que las cosas medianamente cambien en relación a la empresa YPF como tal. Pero sí debo recordar, y eso parece ahora bastante asombroso, que cuando se produjo la privatización de YPF allá en los años 90, no hubo una sola manifestación en las calles en contra de esa privatización. Es decir, la gente que había pasado por el horror de la hiperinflación, en ese momento aceptaba que el Estado se desprendiera de todo lo que tenía, incluso esta que era la empresa estatal más importante. Y eso se hizo sin ninguna resistencia por parte de la población. Eran otros tiempos, florecían otro tipo de ideas, no las que florecen ahora, pero bueno, no pierdo la esperanza de que vuelvan a florecer y que podamos retomar un camino de desarrollo de la actividad petrolera en manos de emprendedores del sector privado.
Así que bueno, nada más que eso y espero entonces con mucho interés a ver cuáles son los comentarios que tienen, tanto sea Manuel como José después. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias Martín por tus comentarios y bueno, quería agradecer también a dos profesoras que nos permiten que sus alumnos nos acompañen el día de hoy, la profesora Adriana y la profesora Cintia de la Universidad Modelo. Y bueno, una narrativa muy semejante sobre patriotismo y sobre nacionalismo fue la que acompañó también a la expropiación petrolera en México, obviamente esta en los años 30, y es una narrativa muy semejante. Pero bueno, Manuel Molano va a hacer el siguiente comentario, un economista, pues economista mexicano, te voy a decir, Manuel, aunque yo sé que naciste en Colombia, pero bueno, es el economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad, economista del ITAM, con una maestría en economía agrícola y un liberal convencido y con quien hemos tenido el gusto de compartir en varios eventos. Manuel, por favor, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, también me uno a las felicitaciones de Martín. Me parece que el Default Emocional Argentino es un excelente texto. He disfrutado mucho la lectura y creo que disfrutaré más la relectura porque hay muchos hallazgos, muchos detalles escondidos en párrafos que creo que hacen que vale la pena leer este libro con mucho cuidado, ¿no? Me llamó, empezando, digamos, por el principio del libro, por la introducción, cómo José Venegas se refiere a la ganancia empresarial y el sentido común, que pareciera que es algo que hace falta en las administraciones gubernamentales de las llamadas empresas nacionales de petróleo, en inglés National Oil Companies, y entonces por eso en la prensa luego les ponen NOx, ¿no? El Financial Times siempre se refiere a ellas como NOx, y entonces bueno, pues ese es el término que estaré usando ahorita. Me acordé de un editorial del Financial Times alrededor de la crisis financiera del 2008-2009, donde este periódico diario londinense hacía la advertencia a los inversionistas de no invertir en empresas nacionales de petróleo. Y la razón por la cual el Financial Times con mucha lucidez decía esto es: una empresa privada puede deshacerse de activos no productivos, puede deshacerse de unidades de negocio, puede salir de los segmentos del negocio donde no está teniendo rentabilidad, puede despedir empleados, puede cambiar su tecnología. En las empresas nacionales de petróleo esta posibilidad no es algo tan fácil o tan sencillo, ¿no? Normalmente hay muchas resistencias alrededor del cambio en estas empresas y normalmente los ministerios de finanzas, los ministerios de hacienda de los países son administradores avaros que no utilizan los recursos de la empresa para mejorar tecnológicamente el negocio, para mejorar el perfil financiero de las empresas, sino normalmente los utilizan para complementar el gasto público, que también es el sueño de todo político. Yo creo que no solamente de los populistas. Aquí en México hemos tenido algunos políticos que no son tan populistas como el que tenemos ahorita en la presidencia de la República, pero que también les encantaba poder complementar el gasto público con recursos de una renta, de un recurso renovable, y no tener que cobrar impuestos, porque eso mejora enormemente la popularidad del grupo político y del partido, ¿no? Hay otra parte de lo que subrayé, y es que José Venegas nos pone muy claramente que pues, el capital se mueve rápidamente, el capital es una diva caprichosa y no necesariamente el capital que se va a invertir en el sector energía se va a invertir en la Argentina o en Vaca Muerta o en YPF.
Quizás aquí agregaría yo una reflexión que igual y podría considerar José para la siguiente edición del libro, que tendría que ser el default emocional mexicano y nuestros amores y desamores con el oro negro, que pues uno de nuestros poetas decía que nos lo trajo el diablo, porque pues ha traído muchas más desgracias que fortuna, ¿no? Y es que no solamente es el capital el que es caprichoso, la tecnología, el conocimiento y el capital humano también lo son. Hace algunos años, un alto ejecutivo de una empresa grande de petróleo y gas de los Estados Unidos, una de las 3 más grandes, lo que me decía es que en este momento no hay ninguna empresa que pueda explotar los yacimientos más complicados, como Vaca Muerta, como los yacimientos de aguas profundas del Golfo de México, sola, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues son distintas piezas de conocimiento geológico, de conocimiento ingenieril, y que no hay una sola compañía en el mundo que tenga todas estas piezas, y entonces que pues por eso es muy importante la colaboración en consorcios entre empresas petroleras. Y si bien en el petróleo fácil, en el petróleo de aguas someras o de yacimientos adentro de tierra, las empresas petroleras compiten de manera muy intensa por obtener esas concesiones de los distintos gobiernos. Pues en los yacimientos más difíciles, ahí sí tienen que entrar varios a colaborar. Y pues la mala noticia es que también el petróleo fácil pues ya se nos está acabando. Ya el petróleo que tenemos o que podemos explotar en los próximos años cada vez es petróleo más difícil, cada vez es petróleo que tiene complicaciones técnicas mayores, como las arenas bituminosas del Canadá o yacimientos como el presal brasileño o los yacimientos de aguas profundas en el Golfo de México, o Vaca Muerta, que también tiene sus complejidades, aunque pues pareciera que no, cada play petrolero, cada campo pues tiene sus complejidades de explotación, y por eso necesitas socios privados. Y quizás aquí esto es algo que José Venegas nos recuerda muy bien a lo largo de su magnífico texto, y es que YPF no es la Argentina, de la misma manera que Pemex no es México, ¿no? Si no, pues en el grito de independencia que acabamos de tener en México, gritaríamos Viva Pemex, ¿no? En lugar de Viva México, ¿no? Y realmente esa es una distinción importante, ¿no? Y por eso creo que como grupo de liberales tenemos que explicar quiénes son los dueños de las NOCs, quiénes son los dueños de las empresas estatales de petróleo, los pobres. No, la verdad es que no. Los dueños son los burócratas de turno. En el caso mexicano, el sindicato es el dueño muy claro de Petróleos Mexicanos. Ellos son los que toman la mayor parte de las decisiones del negocio. Deciden qué tecnologías usar, deciden en qué tipo de yacimientos quieren estar, deciden cuánta gente quieren meter en segmentos del negocio que no aguantan mucha gente, como el segmento de la refinación. Cuando México era una economía cerrada y no había mucho comercio de cosas como gasolinas, bueno, pues hacía todo el sentido del mundo que tuviéramos muchísima gente trabajando en nuestras refinerías, pero pues en estos momentos pues ya ese México cambió, ese mundo cambió, y no podemos seguir teniendo una estructura de refinación de combustibles que mientras más produce, más dinero pierde. También hay aquí una consideración importante. Nuestro presidente mexicano López Obrador ha dicho que todo lo que no se explote del petróleo no importa, porque se deja el petróleo para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, él dice, sí, yo voy a regresar a México a una plataforma de producción de 3 millones de barriles, lo cual es un sueño de opio. Bueno, 2 millones de barriles es un sueño de opio, 2 millones de barriles diarios. Ahorita la plataforma está en 1.6 y ellos creen que van a producir 2 millones el año que entra, pero eso no va a ocurrir por problemas muy parecidos a los que tiene la Argentina con la administración estatal de YPF. Y el problema con el argumento de lo dejamos para las generaciones futuras y lo dejamos abajo de la tierra porque la corrupción es terrible, es que
pues va a llegar un momento en que el mercado petrolero se acabe. Uno de los príncipes, no sé si de los Emiratos Árabes o uno de los príncipes de Arabia Saudita, que está en este tema y en este negocio, tenía una frase famosa, y es que el neolítico no se acabó por la escasez de piedra, y la era del petróleo no se va a acabar por la escasez de petróleo. Lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición va a haber muchos yacimientos que no serán explotables comparados con otras tecnologías que también podrían darnos energía, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una reflexión importante de por qué los países tienen que apurarse para la producción de petróleo, porque todavía hay un mercado petrolero, aunque tiene sus altas y bajas y sus vagancias en términos de precio, pues es un mercado que todavía vale la pena, y esto se logra si puedes traer a más gente, si puedes traer el concurso del sector privado, si puedes traer al mercado, ¿no? Que como dice un amigo en común que tenemos, Pepe Torra y yo, Luis Sánchez Mier, el mercado es una herramienta fabulosa, no solo de competencia, sino también de cooperación, ¿no? Ahora, coincido con Martín y con José en que la Argentina es un caso apabullante de destrucción de la riqueza, pero quisiera darles algunas palabras de confort con esto. No están solos. En otros países también destruimos la riqueza. Parece chiste de Lelutier, ¿no? No es verdad que toda la riqueza se destruye en la Argentina. Hay parte de la riqueza que se destruye en otros países, ¿no? Sobre todo en países de la región latinoamericana. Somos los países donde no se hace nada, donde el Producto Interno Bruto no ha crecido como proporción del Producto Interno Bruto mundial desde los años 50, desde que tenemos mediciones de estas cosas, desde que Kuznets, ese ruso americano, pues inventó el Producto Interno Bruto como una medición del PIB, ¿no? Y bueno, quizás lo que sí tiene de especial Argentina es la tierra de Raúl Prebisch, ¿no? El gran fundador de la CEPAL, que pues yo creo que fue mejor político que economista, porque todas sus ideas en lo económico están absolutamente equivocadas, ¿no? Nos quedamos con un modelo de explotación colonial, con un modelo en donde creemos que los recursos naturales y lo que está enterrado es lo que nos va a salvar, no el talento, no la tecnología, no el trabajo arduo. Es una leyenda rural muy mexicana, ¿no? Mi mujer viene de una ciudad pequeña aquí en el estado de Puebla, donde en algún momento se descarriló el ferrocarril que llevaba al presidente Venustiano Carranza huyendo de la Ciudad de México a Veracruz con todo el tesoro de la nación, ¿no? Y entonces parece que los soldados, viendo el ferrocarril descarrilado, usaron las casacas para recoger los doblones coloniales que estaban ahí, los lingotes y las monedas y todo lo que había, y refugiarse en las casas de la población. Y hasta la fecha, en esta población, cuando sale alguien con dinero, sale alguien con un negocio nuevo o sale alguien con una camioneta nueva, la gente de esta población dice es que sí, él vive en esta casa que está en el centro y yo estoy seguro que en esa casa hay oro enterrado, hay dinero enterrado, ¿no? Y esa es un poco la lógica latinoamericana. El dinero no se hace trabajando, ni se hace innovando, ni resolviendo soluciones para los consumidores, sino se hace básicamente encontrándote la riqueza, ¿no? Es un tema ahí de un golpe de suerte, es que tu compadre sea presidente de la República. Y bueno, pues muy claramente los Kirchner y los Kicillof y Alberto Fernández pues son parte de todo este grupo de políticos latinoamericanos que tenemos que encontrar la forma de que ya no tengan credibilidad en la región, que dicen que los recursos naturales son del pueblo cuando en realidad lo que están haciendo es apropiarlos para ellos. Ellos son los nuevos virreyes, ellos son los nuevos empresarios. Cerraría yo diciendo que hay una regla que le debemos a un economista ambiental de los 70s, Hartwig, que básicamente lo que dice es que
una economía, para tener un stock constante o creciente de riqueza, tiene que convertir sus recursos naturales no renovables en otro tipo de activo. Y es algo que los noruegos han hecho muy bien, por ejemplo, ¿no? Ellos lo que hacen es que descreman toda la parte de la renta petrolera, todos los ingresos en exceso del costo de esto, y bueno, lo hacen a través de distintos esquemas. Tienen una petrolera estatal, pero esa petrolera estatal compite y coopera con otras petroleras privadas, y hay una mayor supervisión. El líder sindical de esa empresa anda en un Toyota de hace unos 2 o 3 años, no es como el líder sindical mexicano que manda a su hija con su perrito en un avión privado a viajar por el mundo, y la chica saca fotos del perrito sentado en un asiento muy lujoso de un avión privado, y que se conducen como los jeques latinoamericanos del petróleo. Y creo que ese es el modelo que tendríamos que adoptar. No quisiera yo también abusar ni del micrófono ni del espacio, pero también mi otra patria, Colombia, ha hecho un buen trabajo en este sentido. Ahí lo que hicieron es que, a pesar de que las reservas son de la nación, la administración de las mismas le toca al mercado, y entonces este país, que casi no tenía petróleo, ha encontrado reservas en donde no las había. Y bueno, pues si medimos sus reservas 1P, 2P y 3P, probablemente andan ahorita ya cerca de los 15 años, a diferencia de México, que hace 15 años teníamos supuestamente 50, y ahorita yo creo que no tenemos ni 8 años más de petróleo. Realmente no hemos hecho el trabajo de sustituir reservas. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado voraz que básicamente usa estos recursos disque para desarrollar el país, disque para generar infraestructura, y nada de eso ocurre. Realmente tendríamos que movernos a un modelo en donde la renta petrolera de los países la extraiga el mercado. Estoy de acuerdo que el término regalía pues es una cosa virreinal, pero si los derechos de propiedad están bien asignados y el gobierno corporativo es el adecuado, pues todos los ciudadanos de un país pueden gozar de la renta petrolera. Yo creo que el equilibrio general de Walras en el siglo XVIII nos enseñó que, en el siglo XIX, perdón, nos enseñó que no importa cuál sea la asignación inicial de los recursos, si hay un mercado, esto va a resultar en un equilibrio de mercado eficiente, y donde el uso de los recursos se aproveche al máximo. Como en la América Latina, con la excepción hecha probablemente del caso colombiano en el petróleo, con la excepción hecha probablemente de los chilenos con el cobre, con el caso hecho de partes de Brasil con sus explotaciones agrícolas. Los derechos de propiedad no están bien definidos, y si los derechos de propiedad no están bien definidos, entonces trabajar para la nación implica trabajar para nadie, y entonces estos sectores acaban convirtiéndose en sectores empobrecidos cuando podrían ser sectores generadores de riqueza. Muchas gracias, José Venegas. Muchas gracias a Martín por sus comentarios muy interesantes. Gracias a Caminos de la Libertad, y creo que ya abusé del uso del micrófono. Aquí me detengo. Muy, muy amables. Un poquito, Manuel, pero sé que si te le quito el micrófono te enojas, entonces mejor me reservé el derecho. Nos haces quedar muy mal a los mexicanos, mi querido Pepe. Por supuesto que no. Bien, pues ahora quiero darle la palabra al autor de este libro, YPF, el default emocional argentino, y a quien ya presenté, el abogado, ensayista y periodista José Venegas. Tocayo, José, tienes ahora tú el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por los comentarios de Martín y de Manuel, y por la disposición a leer el libro. Muy agradecido con Berta Pantoja, Caminos de la Libertad, la Universidad Modelo, todos los alumnos que están ahí presentes, y por el interés en este tema que, como decía Manuel recién, no atañe solamente a la Argentina, porque acá de lo que me ocupé de este libro es de describir una estructura emocional
estafatoria, estoy inventando una palabra, defraudatoria en realidad, que hay respecto del Estado, ¿no? El estatismo disfrazado de una emocionalidad que nos alcanza a todos. El negocio de la casta gobernante como si fuera algo que, de lo que la gente participa a través de esta emocionalidad. Y empezaría por esta confusión que señalaba Manuel muy bien en la idea de que asaltar a una empresa petrolera o asaltar al mercado petrolero es como asaltar un botín, ¿no? Siempre el estatismo cree que el negocio, como lo crean los asaltantes de los caminos, es recurrir a quitarle a otro un stock. Y resulta que se están manejando con criterios que son un poco más complicados porque el petróleo requiere producción. Lo importante del petróleo o de cualquier otro recurso, creo que yo mal llamado natural, es que requiere de la inventiva y del capital, del ahorro para las máquinas y de la continuación de la producción. Y esto lo voy a hilar con lo que decía Martín de la precuela de esta historia, que es la historia del estatismo argentino, que empieza en el caso de YPF no por el peronismo, hay gente que tal vez no lo sabe, sino que empieza por el radicalismo, ¿no? Por Irigoyen. El peronismo termina siendo después una especie de versión 2.0 de lo que fue ese radicalismo, que piensa YPF como una vía para obtener recursos fáciles para repartirlos en lo que se llama hoy recursos sociales, o sea, para hacer política. Pensaban que acá hay algo fácil de obtener, y como es fácil de obtener, y es algo que vale mucho, debo decir, a partir de la invención del motor de explosión, porque antes de la invención del motor de explosión había mucho más petróleo del que hay ahora y no tenía el valor que termina teniendo, y lo tendrá cuando se acabe el motor de explosión, volverá a lo mismo. Creían que era algo fácil, digamos, para extraerse del sistema liberal, del sistema del mérito y del esfuerzo, y de la inventiva y del valor para obtener recursos y poder aumentar los niveles de consumo, hacia otra cosa paralela que pueda ser manejada por la política a través de un sentimentalismo que empieza a ser puesto en YPF. Un sentimentalismo que es muy fuerte. Uno de los comentarios que yo he tenido en las redes a partir de este libro, que quiero decir que está disponible para que lo quiera bajar en josevenegas.com, lo quiera leer, está disponible ahí gratis para leerlo de manera electrónica. Una de las reacciones fue de gente que había trabajado en YPF y uno me decía que su familia había estado 3 generaciones, 71 años, de YPF y todo lo que YPF les había dado. YPF les había dado escuelas, hospitales, una vida entera viviendo de una burbuja llamada YPF. Y lo curioso es que por este argumento se supone que los argentinos estaban en deuda con esta familia, sino que estas familias estaban en deuda con los argentinos que los habían mantenido. Ahora, esto se convirtió después en el mito de las joyas de la abuela, que es lo que contaba Martín en la década del 90. El estatismo era tal vez tan fuerte como es ahora, y se pensaba que las empresas del Estado eran joyas de la abuela. Pero resulta que por las joyas de la abuela, en vez de cobrar, los argentinos tenían que pagar, porque el origen del gran déficit fiscal de la época de Alfonsín, que terminó con una hiperinflación, era justamente el mantenimiento de estas joyas de la abuela que no eran tales, era simplemente reservorios de privilegios políticos. Y lo que es grave y lo que me lleva a mí a interesarme por el tema de YPF es que una vez solucionado, porque un día se hizo un cambio y esto se privatizó en sucesivas etapas, primero se convirtió en una empresa mixta y después se convirtió en una empresa enteramente privada, se vio como pecaminoso que la venta de las acciones de YPF se utilizara para cubrir un déficit fiscal que, entre otras cosas, tenía también que pagar otra de las joyas de la abuela, que era el sistema previsional que se había heredado, que era otra forma defraudatoria de hacer pensar a los argentinos que el Estado podía hacerlos vivir en algún momento de manera gloriosa y tranquila en la vejez, y tampoco se había cumplido. O sea, había que tapar algunos de estos agujeros y se veía de manera pecaminosa. Lo particular de este episodio que cuento, de la reestatización de YPF, es
el recurso en realidad no solamente a los intereses del oficialismo del momento, sino de los recursos y argumentos de la oposición del momento, porque lo que hacen los kirchneristas, después de intentar esta cosa que llamaban argentinización, es, como ya no les cerraba, como ya era imposible de tapar que una política de ausencia de precios como consecuencia de la gran devaluación del año de 2001 que llevó al Estado, digamos, a mantener precios internos que nada tenían que ver con lo internacional, aparecieron todas las explicaciones acerca de por qué la producción petrolera de YPF no crecía, y se puso en manos de que estaban simplemente, digamos, a merced del interés del capital privado en vez de estarlo a disposición de los grandes intereses de la nación. Esto no lo decían los kirchneristas, esto lo decían personajes de la oposición, muy conocidos en Argentina como Elisa Carrió, o María Eugenia Stensoro, que era una senadora que es hija del primer administrador de YPF cuando empezó a hacerse privada, y que de alguna manera hablaba como que en este sentido emocional, como si fuera una hija de la empresa YPF que había perdido, digamos, su lugar ahí, y de un señor Callejas, que había sido secretario de Energía de Alfonsín, que brindaron toda esta explicación de que lo que era un fracaso en general de la Argentina por mantener el mercado petrolero aislado, en realidad se debía a la maldad de los empresarios, que en vez de pensar en la nación, pensaban en sus intereses y en sus ganancias. Intereses y ganancias que habían llevado en su momento a Repsol a pagar 15.000 millones de dólares para quedarse con el 51% de YPF en el año 99. Y lo que tiene de muy grave, y a mí me interesa mucho subrayar, y en el libro lo hago, es que la emocionalidad nacionalista, que es una emocionalidad por el Estado, digamos, es la forma en que el Estado le hace pensar a los que pagan al Estado que son parte del negocio del Estado, cuando en realidad son lo que se pone arriba de la parrilla del Estado para que este aparato de castas funcione, ¿no? Esa emocionalidad fue llevada a poner las cosas, a desviarlas de tal modo que se convirtió, que se trató, digamos, a la privatización como crimen. Digamos, el nacionalismo no solamente lleva a cometer un error económico, sino que lleva a algo bastante más grave, que es al tratamiento de la empresa privada como un crimen en sí, al interés privado como una traición a la patria. Y se inventó este concepto de que como YPF invertía a un ritmo menor porque sus precios estaban siendo manejados por el Estado, o sea, protegían el capital, que es lo que hacía posible el giro de la empresa, que en realidad estaban traicionando al país y la estaban vaciando a la empresa. Crearon este concepto penal exótico de que una empresa que no está, digamos, en concurso de acreedores, puede estar vaciándose por el hecho de disponer una menor inversión. ¿Y qué es lo que hace el decreto de Cristina Kirchner para justificar primero la intervención, que fue una confiscación, y después el blanqueo por medio de una expropiación? Es invocar esos argumentos y decir que los empresarios estaban vaciando la empresa y por lo tanto tenía que intervenir el Estado para proteger el patrimonio de esta firma. ¿Y qué significó proteger el patrimonio de esta firma? Pues ponerlo a disposición de objetivos políticos y estatales que no tenían nada que ver con los intereses de los accionistas. Y cometen un doble crimen porque dejan afuera a los accionistas minoritarios e invocan que los pueden dejar afuera como un acto del príncipe. Cuando YPF había sido privatizada, esas acciones fueron emitidas en el mercado de la Bolsa de New York, y en el mercado de la Bolsa de New York no solamente se pactaba la jurisdicción de ese país, porque lógicamente la Argentina sabía que ningún comprador podía confiar en las instituciones jurídicas de la Argentina, cuando se hace eso, se desconoce que esas acciones fueron emitidas con la condición de que si el Estado volvía a hacer la barbaridad que hizo, tenía que comprarle a los accionistas minoritarios en las mismas condiciones. Y esto que está cubierto, porque como es por la bandera, es un crimen, eso sí es un crimen en términos civiles y en términos penales.
y lleva al nacionalismo a pensar que es un crimen conveniente, que es una maravilla cómo la Argentina se ahorra pagos de cosas que debe, sin entender que ocurren dos consecuencias gravísimas sobre la población. La primera es que le hacen pensar a la población que la empresa privada está del otro lado del mostrador de su propia vida, ¿no? Cuando la división en realidad es el Estado, que es quien tiene la autoridad, y el sector privado, que es la que pone el capital y el trabajo y que dependen unos de otros. Es decir, la visión emocional hace olvidar cuáles son en verdad las relaciones de poder, las relaciones contractuales y las relaciones de intereses. Y lo segundo es encarecer a futuro el capital, que esta es la gran condena que se hace YPF, o el sueño de una YPF grande a sí misma, que es encarecer la posibilidad de inversión a futuro, porque asaltar stocks, como hace un asaltante en el camino, puede resultar conveniente porque la relación entre el asaltante y el asaltado se termina ahí. Pero un país no termina con los asaltados. Un país que asalta capital sigue dependiendo de los asaltados para salir adelante. Es como que en un restaurante le roben al cliente que viene a comer y que piensen que eso ha sido un gran negocio porque se han quedado con su billetera. Y esta es una de las cosas que quise resaltar muy bien, acerca de cuál es el costo de este sueño de haber vuelto al estatismo, que todavía es vivido en la Argentina como si fuera un acto heroico. Y quiero decir que tanto personas del actual gobierno como de la oposición lo siguen reivindicando. Y yo creo que hay un hilo conductor inevitable entre esta historia de YPF y el fracaso argentino, que como decía Manuel, es muy común. Me encantaría encarar la cuestión de lo que pasa en México y en otros países con el petróleo, porque se ha seguido la misma matriz, esta intención o esta idea de que qué fácil es esto de asaltar el supuesto stock de petróleo que cada vez es más dependiente del capital y cada vez es menos una simple extracción de recursos. Hasta ahí lo dejo para no extenderme demasiado. Reitero mi agradecimiento por el interés y por haber organizado esta presentación para un autor que otras personas se encarguen de organizar una presentación y de comentarla y de leer con interés lo que ha hecho. Bueno, creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener. Así que muchísimas gracias por todo lo que han comentado y además por esta presencia de ustedes acá. Pues muchas gracias, José. Pues invitamos ahí a las personas. Pusimos el link en el chat para la descarga del libro, josevenegas.com, para que puedan enterarse más de todo esto que estuvimos comentando el día de hoy. Hay dos preguntas de la audiencia y yo tengo una. Las dos preguntas que hay en el chat son para Manuel en específico. Una es, ¿qué ganaríamos los mexicanos si Pemex no fuera propiedad del Estado? Y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre nuestras empresas estatales? Me imagino nuestras, las mexicanas, pero supongo que también las argentinas en el contexto, y las empresas estatales de China. No sé si quieran contestar, Manuel. Empiezo por la última. En China lo que tienes es competencia entre las empresas adentro del mismo Estado, porque las empresas las ponen los gobiernos provinciales, no necesariamente el gobierno central chino. Las provincias compiten por los presupuestos y entonces tienen un régimen que se parece más a un régimen de libre competencia a pesar de que están en un sistema totalitario, autoritario. Ahora, ¿en qué se parecen? Pues se parecen lo mismo en que ellos tampoco terminan de entender que probablemente haría más sentido que en lugar de tener gobiernos provinciales jugando a ser empresarios, que tuvieran participación de las empresas de petróleo de todo el mundo, que el Estado chino cobre un impuesto, el que tenga que ser a la renta petrolera y que ese impuesto pues se entregue a los propietarios del petróleo. Yo creo que el tema de si el petróleo es del pueblo o no del pueblo, o si es de la nación o no de la nación, me parece importante, me parece relevante. Quizás en la Edad Media un señor acumulaba
terrenos y durante el Imperio Romano, antes de eso, ya acumulaba terrenos y después se convirtió en un duque, un príncipe o un rey al que todos le tenían que pagar una renta. Pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí de lo que estamos hablando es que si tú tienes bien definidos los derechos de propiedad, pues cuando tienes bien definidos esos derechos de propiedad, la administración tiene que estar bajo un gobierno corporativo estable, transparente, y al final no importa si una empresa petrolera tiene millones de socios, siempre que los derechos de propiedad estén bien definidos. Yo creo que el líder sindical mexicano sí ha ganado más del petróleo que yo, sí ha ganado más del petróleo que la generación de mis padres, que es la generación a la que pertenece él. Entonces, probablemente creo que haría mucho más sentido hacer un ecosistema de empresas privadas y que el Estado, usando su facultad soberana, gravara de la mejor manera posible y no hacer lo que hacemos en México y en la Argentina, que es esperar que sea el mismo Estado el que extraiga el petróleo y lo venda y lo controle y haga todo lo necesario. Un último apunte, porque aquí tomé las dos preguntas. Un ciudadano noruego o un ciudadano colombiano sí tiene al final de su vida un recurso representado en una acción de su empresa estatal, un recurso a partir de una acción de la riqueza petrolera de su país, que se convierte en una pensión al final de su vida. En México no tenemos nada de eso. Lo que es más, a mí me preocupa mucho el día en que el señor que limpia el calzado en el centro de las ciudades en México se entere que él no tiene una pensión, pero que con el IVA de su grasita y de las cosas que usa, los cepillos, etcétera, está pagando la pensión de un petrolero que está recibiendo 125% del salario. ¿Y por qué la está pagando? Porque eso ya es deuda pública en México, que tendría que haber salido de la renta petrolera, pero que no salió y que el Estado ha tenido que asumir. Entonces creo que eso va a generar muchas más iniquidades en el futuro y muchas más complicaciones para los países que lo que tenemos. Y la última razón por la cual los estados no deben ser dueños de las petroleras es porque el petróleo fácil se acabó. Cuando era un petróleo que podía sacar cualquier hijo de vecino con la uña del dedo meñique de la mano izquierda, era muy fácil para los estados nacionales administrar empresas petroleras. En este momento ese ya no es el caso. Entonces están en un negocio de cada vez más riesgo por todos lados, porque el riesgo geológico es alto, el riesgo de sísmica es alto, el riesgo de que perfores y no encuentres petróleo es muy alto. Un ejecutivo de una petrolera tenía una piedra del tamaño de esta habitación en su oficina, que era más grande que mi oficina, obviamente. Y cuando yo le pregunté, oiga, ¿y esto qué es? Me dijo, bueno, pues esto es lo único que salió de una excavación submarina donde metimos $500 millones. Y entonces lo tengo aquí en mi oficina para recordarme el tipo de riesgo que enfrentan las petroleras. Y francamente, yo no creo que el presupuesto público tenga que estar en un negocio de riesgo. Yo creo que el presupuesto público tiene que estar en otras cosas, tiene que estar en infraestructura, en salud, en educación, en bienes públicos, en hacer cumplir, hacer valer la ley, en hacer valer los derechos de propiedad, no en estar haciendo apuestas que tienen una probabilidad de 1 en 100 o 1 en 1000 de funcionar. Y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y tenemos otra pregunta, esta es para el autor. Y dice, ¿el componente emocional fue impulsado desde el oficialismo o el oficialismo se aprovechó de la emoción patriota previa para el caso de YPF? Bueno, es muy curioso, es exactamente así. Se aprovechó de una situación emocional que es muy anterior al gobierno, digamos, y que tenía que ver ya con la oposición a la privatización. En su momento, los argumentos que se usaron para oponerse a la privatización en el año 91 para adelante,
que fue un éxito absoluto, ¿no? Se convirtió, como decía Martín, de una empresa petrolera deficitaria, que era el único caso del mundo, a una de los grandes contribuyentes de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Esa emocionalidad ya existía, pero viene desde el año 22 en que YPF fue creada. Y después de crearse YPF, otro gobierno radical lo puso a cargo de un administrador militar, con lo cual el petróleo pasó a ser parte esencial de una hipótesis de conflicto militar, que es lo que siempre se mantiene. Se empieza a decir que eso es estratégico. Entonces, en definitiva, casi ser partidario de YPF es como ser partidario de la bandera de la patria y demás, estar en contra de sus enemigos. Y eso, por supuesto, después con el gran estatismo de Perón se aumenta. Cuando aparece la privatización en el año 91, como dice Martín, nadie protestó, porque la verdad es que ya se veía cuál había sido el fracaso de todo ese proyecto, pero el sentimiento nunca desapareció. Hubo gente que con los argumentos que después se restatizó YPF, seguía protestando. Y mientras, cuando apareció el gobierno de Kirchner, y cambió parte, digamos, parte de manos YPF porque tenía el problema de que no se le dejaba exportar dividendos porque la oposición le llamaba a eso vaciamiento, ¿no? A sacar dividendos de la empresa que no tenía incentivos para seguir invirtiendo, le llamaban vaciamiento, y aquí estaba lo de la bandera y todos los argumentos digamos, fueron elaborados después cuando al kirchnerismo simplemente le convino restatizar. Entonces, del otro lado, lo único que se encontró es la aceptación de las supuestas razones morales para estatizar, que eran falsas, más simplemente convertir eso, como digo antes, en una cuestión penal. Todo es criminal. Porque el gran problema del estatismo argentino, y supongo que esto se reiterará en otros lados, es la confusión entre el crimen principal de privar a la gente de la empresa privada, de la posibilidad de que la economía privada prospere, transformarlo eso en un delito de lesa patria. Entonces después aparecen, digamos, las asociaciones libres entre lo que se repudia desde un punto de vista exclusivamente ideológico y emocional, como si fuera un crimen del derecho penal. Tanto que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tuvo que analizar la estatización de YPF, que estaba presidida por una persona de la oposición, que era Elisa Carrió, en vez de investigar si la expropiación estaba justificada, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, que establece los requisitos de una expropiación, que es la utilidad pública en primer lugar, y la indemnización previa, que en este caso tampoco se había hecho, en vez de controlar la constitucionalidad de ese acto, esa comisión se dedicó a investigar a los socios privados y a denunciarlos penalmente, para que veamos cómo los Kirchner en realidad, que en su momento encima habían apoyado la privatización de YPF, porque eso le significaba el traspaso de regalías a la provincia de Santa Cruz, lo único que tuvieron que hacer es tomar los falsos argumentos de la oposición para dejarlos mudos. Por eso es que lo que hay que atacar más que las intenciones políticas son estas ideas que hay atrás. Y esta emocionalidad que es falsa y de la cual hay que correrse, hay que quitar de encima una emocionalidad sobre el Estado, como yo digo que es, el nacionalismo es una emocionalidad sobre el Estado. Y cuidado que tiene mucho más que ver con el estatismo latinoamericano, ese nacionalismo y ese sentimiento, que el marxismo. Porque el marxismo pretende terminar con la propiedad privada porque cree que con eso termina con la explotación de la plusvalía del trabajador. Todo este marxismo está absolutamente ausente de la discusión de las nacionalizaciones y las estatizaciones. Es todo argumentación nacionalista, es todo involucrar a las víctimas del estatismo a través de darle un valor fuera de lugar a la bandera, a las cuestiones nacionales, que cualquier otra idea. Y eso es lo que yo creo que hay que despejar, que tiene solución realmente, si vamos a discutir el punto, digamos, si vamos a explicar a la gente cómo toda esa argumentación está destinada en realidad a someterlas a intereses que no son los propios, ¿no? Hay que separar. Esa es tal vez la tarea de educación más importante que haya que hacer.
Muchas gracias, José. Justo en México tenemos un problema semejante, ¿no? Todo este discurso emocional detrás de Pemex lo han intentado mover como una maquinaria de propaganda desde las metas de producción que comentaba Manuel hasta recientemente con la crisis del precio en la que en una mesa de discusión con los miembros de la OPEP y otros productores de petróleo, México decidió levantarse de la mesa de discusión porque le pedían recortar la producción, aunque recortar la producción le iba a resultar en mayores ganancias a Pemex, decidieron que era más importante seguir con esta meta patriótica del aumento en la producción. Pero bueno, hay otra pregunta, esta es de Elena, de Argentina. Dice, tenemos una empresa estatal monstruosa, integrada verticalmente, que maneja casi el 70% del refino. Dice, de ser privatizada, debería ser privatizada como el sector eléctrico o gasífero. ¿Cómo se soluciona esta grave distorsión de mercado? José, no sé si la quieras tomar tú o Martín, que hemos oído poco de ti en esta. Martín me parece que va a tener una respuesta mucho más interesante. Adelante, Martín, por favor. Está tu... No te creas que soy un experto en el negocio petrolero. Pero bueno, si esa es la preocupación, bueno, una cosa que se podría hacer es privatizarla en forma separada, no como un conglomerado, digamos, todo en conjunto, dividirla para que no tenga ese peso, digamos. Pero sobre todo después lo que hay que hacer es abrir el mercado, abrir la posibilidad de que haya, bueno, lo ideal, ya lo he comentado, para mí es que hubiera derecho de propiedad sobre el subsuelo, pero sino que hubiera gran cantidad de concesiones a distintos operadores privados y generar mucho más competencia de la que actualmente tenemos. Sí, yo creo que se puede hacer, no que sea posible hacerlo políticamente ahora y vaya a saber cuándo en el futuro, ¿no? Si querés, Pepe, agregaría esto. Yo creo que es muy importante, a los efectos de una reprivatización, tal vez de YPF, reconocer los derechos existentes. Me parece que lo primero que habría que intentar es que la Argentina se reivindique del acto espantoso que ha cometido con la reestatización, ofreciendo la devolución a sus dueños, cosa que tal vez sus dueños no quieran. Pero otra posibilidad en aras de deshacer, digamos, porque el mecanismo anterior permite a la Argentina volver a ser confiable, digamos, rectificar su error. Porque lo más importante para la Argentina no es el costo de YPF, sino el costo de que en el mundo sepan que no respeta el capital bajo ninguna circunstancia. Entonces hay que recuperar eso, porque eso va a facilitar la vida de todos los argentinos, ¿no? Y la otra posibilidad es, ya que el nacionalismo apela a asociar al petróleo, al negocio de la empresa estatal, con el futuro de los argentinos, o algo que decía Manuel de Pemex, pensado como para hacer algún aporte a la jubilación, realmente existe la posibilidad de dividir la empresa YPF, a lo mejor dividirla en partes, siguiendo un poco el modelo que se siguió con la energía eléctrica, que fue realmente muy exitoso, que por supuesto después el estatismo lo terminó arruinando, pero tal vez dividir la empresa en acciones y otorgarla en pago a la enorme deuda que tiene el Estado argentino con los jubilados. Creo que para todos los argentinos sería eso un gran negocio, porque la empresa volvería a ser privada y sería utilizada, digamos, para cosas que ha hecho el Estado argentino espantosas, como crear la expectativa de jubilaciones y cobrar aportes de los que después no se puede hacer cargo, ¿no? O sea, yo ensayaría alguna fórmula de lo que Margaret Thatcher llamaba el capitalismo popular, digamos, para demostrar que el problema no es que quién va a ser dueño en definitiva de la empresa, sino que el dueño sea dueño de verdad, y tiene más valor el restablecimiento del derecho de propiedad como método de convivencia que quién va a ser el dueño, o cuánto, inclusive que cuánto vaya a sacarse como resultado de la privatización, porque el problema principal es volver a establecer la Constitución y el derecho de propiedad. Ese es el problema económico principal, y no cuánto se podría llegar a obtener por la venta. Bien, pues tenemos una última pregunta, un comentario de Rodolfo Molina de Costa Rica, que dice que en Costa Rica tienen una aseguradora estatal, una empresa eléctrica estatal en monopolio y 3 bancos estatales, todas joyas de la abuela,
Y con lo que dice José Venegas, Costa Rica es definitivamente la Argentina de Centroamérica, o quizá peor. Y nos dice Ley Jiménez, es así una pregunta, dice, en el ámbito social, hablando de los conflictos contra YPF, para ustedes, ¿qué se necesitaría para controlarlos y que se cree un ambiente pacífico entre los trabajadores y la empresa? Yo diría que tiene que ver con esto de la utilización de algo que conocimos, que fue esta idea del capitalismo popular, que fue un gran acierto de Margaret Thatcher, de involucrar a la gente de la empresa en el proceso, porque eso que podría parecer en algún punto alguna injusticia, porque digamos se supone que la empresa YPF o cualquier otra empresa de petróleo o estatal, de todos los que han aportado con sus impuestos a la constitución del capital, es muy importante en la historia del establecimiento de la seguridad jurídica pensar en el futuro más que atarse a restablecer perfectamente los derechos del pasado, ¿no? Es lo que pasa cuando se establecen las constituciones. No es que se empiezan a revisar todas las injusticias históricas, sino que el valor más importante es establecer algo de acá al futuro. Yo siempre digo que el derecho de propiedad no es algo que es valioso para el que tiene propiedades solamente, que evidentemente lo es, sino que es muy valioso para el que no las tiene, porque la única condición en la cual alguien que tiene capital lo va a poner a disposición de la prosperidad de los demás, por salario y por producción, es el respeto a ese derecho de propiedad. Entonces no es tan importante al final de este camino terminar como propietario, como terminar viviendo en una sociedad que respeta el derecho de propiedad. Por eso es tan valioso para una persona subirse en un bote de goma para salir de Cuba, donde no hay derecho de propiedad, para llegar a la Florida, donde no tiene ninguna propiedad, pero existe el derecho de propiedad. Y ese es el valor que yo creo que hay que difundir a futuro. Quiero que un criterio de la privatización, la prioridad máxima, no es tanto qué recursos se van a obtener, o quiénes lo van a obtener, o quiénes van a ganar, sino que de acá a futuro existe un derecho de propiedad que nos va a enriquecer a todos. Nos enriquecen las propiedades de los demás, por eso que el salario de una persona que pasa de Cuba a la Florida, por ser una cosa extrema, inmediatamente su trabajo tiene más valor, no por lo que él tiene, sino por lo que los otros tienen y es respetado. Y esta es, creo que la regla que es posible enseñar y hacer comprender a la gente más sencilla, si existe el interés de hacérsela comprender. Bien, pues ahí está la clave, derechos de propiedad y derechos de propiedad. Y con esto llegamos al final de esta presentación del libro YPF, el default emocional argentino de José Venegas. Y quisiera agradecer a nuestros comentaristas, Manuel Molano y Martín Krause, por haber participado con nosotros. Obviamente agradecerte, José, por haberte prestado este tiempo para hablarnos un poco más de tu libro, que está disponible para descarga gratuita en josevenegas.com. Agradecer a la Universidad Modelo, a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, a su directora, la maestra Tatiana Briceño, y al profesor Ángel Rodríguez por ayudarnos a organizar este evento. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.